Déjeme comenzar con algo incómodo. Yo crecí viendo a mi madre trabajar más horas que nadie y aún así no avanzar. No era falta de esfuerzo, era falta de hábitos. Cuando viví en Japón, entendí algo que me golpeó fuerte. Allá la gente no se pregunta por qué me va mal, se pregunta qué estoy haciendo mal. Esa diferencia cambia destinos. Muchos aquí trabajan duro, se sacrifican, se cansan y siguen pobres, no porque no puedan, sino porque repiten conductas que los mantienen atrapados. Hoy no vengo a motivarlo, vengo a confrontarlo con respeto. Porque el día que usted deja de justificarse, empieza a liberarse. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la pobreza es una herencia, que si usted nació en cierto barrio, en cierta familia o en cierto país, ya tenía escrito su destino. Yo también crecí escuchando eso. Vi a personas buenas, trabajadoras, levantarse temprano, acostarse tarde y aún así no avanzar. Y durante años pensé que era injusticia, mala suerte o falta de oportunidades, hasta que me tocó vivir en una cultura completamente distinta y entendí algo que me incomodó profundamente. Allá la pobreza no se explica, se corrige, no se romantiza, no se justifica, se cuestiona. Y ese choque me obligó a mirar hacia adentro. Me di cuenta de que la pobreza no empieza cuando falta dinero, empieza cuando se normaliza el desorden. Cuando gastar todo es lo normal, cuando llegar tarde es aceptable, cuando no cumplir la palabra no tiene consecuencias. Eso no es mala suerte, eso es conducta repetida. Y toda conducta repetida se convierte en identidad. Por eso hay personas que ganan poco y progresan, y otras que ganan más y siguen igual. El problema nunca fue el ingreso, fue el hábito. Recuerdo claramente la primera vez que vi a alguien separar su basura, limpiar un espacio que no era suyo y devolver algo que nadie le estaba pidiendo que devolviera. Nadie lo vigilaba, nadie lo aplaudía. Lo hacía porque así se vive. Ese día entendí que el progreso no depende de grandes actos heroicos, sino de pequeñas decisiones bien hechas todos los días. Mientras en muchos lugares esperamos que alguien venga a rescatarnos, hay culturas donde cada persona se asume responsable de su parte, aunque sea pequeña. La pobreza se aprende cuando uno crece escuchando que así somos, que no se puede, que para qué intentarlo. Se aprende cuando ve a los adultos rendirse y normaliza la queja. Se aprende cuando el esfuerzo no va acompañado de estrategia. Pero así como se aprende, también se puede desaprender. Y ese es el punto más importante. No está condenado, está condicionado. Y lo condicionado se puede reprogramar. El cambio comienza cuando deja de preguntarse por qué el mundo es injusto y empieza a preguntarse qué puede ordenar hoy. Su horario, su forma de hablar, su manera de gastar, su compromiso con la palabra. No necesita dinero para empezar a comportarse como una persona próspera. Necesita carácter, porque el carácter precede al resultado. Si espera tener más para cambiar, nunca va a cambiar. Primero cambia y luego llega más. La pobreza no se rompe con quejas ni con deseos, se rompe con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo, y el día que usted entiende eso, deja de ser víctima y empieza a convertirse en responsable de su propio futuro. Muchas personas están convencidas de que su problema es el salario. Creen que si ganaran un poco más, todo se acomodaría. Yo también lo pensé durante años. Crecí viendo a gente decir, cuando gane más, ahí sí voy a organizarme. Pero ese día nunca llegaba, porque el desorden no se corrige con más dinero, se amplifica. El dinero no educa, revela quién sabe administrarse y quién no. Por eso hay personas que reciben un aumento y a los pocos meses vuelven a estar igual o peor que antes. Recuerdo una escena que me marcó mucho. Vi a alguien que ganaba poco, pero sabía exactamente en qué se le iba cada peso. No improvisaba, no gastaba para aparentar. Vivía con sencillez, pero con dignidad. Y vi lo contrario también. Personas con ingresos altos, viviendo siempre al límite, endeudadas, estresadas, dependiendo del próximo pago. Ahí entendí que la pobreza no se mide por lo que entra, sino por lo que queda, por lo que se cuida, por lo que se respeta. El problema no es cuánto gana,
es cómo vive. Es la costumbre de gastar antes de pensar. Es confundir necesidad con capricho. Es vivir reaccionando al impulso y no desde la decisión. Muchos dicen, me lo merezco cada vez que gastan, pero nunca se preguntan si su futuro también merece algo. Vivir bien no es vivir caro. Vivir bien es vivir con orden. Y el orden siempre es incómodo al principio porque obliga a decir no. Hay algo que aprendí, observando culturas que progresan. Nadie se siente humillado por vivir con menos de lo que gana. Al contrario, hay orgullo en la moderación. Aquí muchas veces ocurre lo opuesto. Se vive para impresionar, aunque por dentro todo esté en ruinas. Se compra lo que no se necesita con dinero que no se tiene para mostrar una vida que no es real. Y ese teatro cuesta caro. Cuesta paz, cuesta libertad, cuesta futuro. El dinero es un recurso sensible. Si usted lo trata sin respeto, se le escapa. Si lo administra con intención, se queda y crece. No necesita ganar más para empezar a cambiar su forma de vivir. Necesita sentarse, mirar sus números y ser honesto, no con el banco, con usted. Preguntarse en qué se le va la vida disfrazada de gastos pequeños, porque ahí está la fuga. No en lo grande, en lo cotidiano. Cuando una persona decide vivir por debajo de sus posibilidades, algo cambia por dentro. Aparece el control, aparece la calma, aparece la capacidad de elegir. Ya no vive corriendo detrás del dinero, el dinero empieza a trabajar para ella. No por magia, sino por respeto. Y ese respeto se aprende viviendo distinto, no ganando distinto. El día que entienda que su estilo de vida pesa más que su salario, empezará a construir libertad incluso antes de tener abundancia. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar motivación, como si fuera un combustible mágico que aparece cuando todo está alineado. Yo también caí en esa trampa. Esperaba sentir ganas para empezar, entusiasmo para continuar y ánimo para no rendirme. Pero la vida no funciona así. Hay días en los que no hay ganas, no hay ánimo y no hay motivación. Y aún así, las personas que avanzan hacen lo que tienen que hacer. Ahí entendí una verdad incómoda. La motivación emociona, pero la disciplina transforma. Recuerdo mis primeros años intentando cambiar hábitos. Me prometía empezar el lunes, el próximo mes, cuando tuviera más energía. Siempre había una razón válida para no comenzar, hasta que comprendí algo observando culturas que progresan. Nadie se pregunta si tiene ganas de cumplir con lo que debe, simplemente se hace. No porque sea fácil, sino porque es necesario. La disciplina no depende del estado de ánimo, depende del compromiso. La motivación es inestable. Un día está, al otro no. Si su progreso depende de cómo se siente, su vida será una montaña rusa. Hay días en que se levantará cansado, confundido, sin claridad y aún así tendrá que actuar. La disciplina aparece precisamente allí. Cuando no hay aplausos, cuando nadie mira, cuando el cuerpo pide descanso pero la visión pide avance. Eso no se ve en redes sociales, pero es lo que cambia destinos. Vi personas levantarse temprano todos los días sin que nadie se los pidiera. No eran más inteligentes ni más talentosas. Simplemente habían decidido obedecer una rutina, dormir a cierta hora, llegar a tiempo, cumplir la palabra, ahorrar aunque doliera, estudiar aunque cansara. Y con el tiempo esas pequeñas acciones se convirtieron en resultados grandes, no porque fueran genios, sino porque fueron constantes. La disciplina no es castigo, es estructura. Es lo que le da forma a su libertad futura. Al principio incomoda porque rompe con el placer inmediato, pero después libera porque le devuelve el control. La persona disciplinada no vive esclava del impulso ni de la excusa. Decide, y decidir es poder. Cada vez que hace lo que debe hacer sin depender de cómo se siente, fortalece su carácter. Y el carácter siempre termina sosteniendo el éxito. No espere sentirse listo. No espere inspiración. No espere que alguien lo empuje. Haga hoy lo que debe hacer, aunque no tenga ganas. Empiece con algo pequeño y repítalo hasta que se vuelva parte de usted. Porque cuando la disciplina se convierte en identidad,
la pobreza deja de tener espacio en su vida. La disciplina no promete comodidad, promete resultados. Y quien la abraza deja de esperar milagros y empieza a convertirse en uno. Postergar parece inofensivo. Nadie se siente culpable por decir mañana cuando esté listo o cuando tenga más tiempo. Yo también lo hice. Durante años me convencí de que estaba siendo prudente, de que esperar era una forma de pensar bien las cosas. Pero con el tiempo entendí algo duro de aceptar. Muchas veces no estaba esperando el momento correcto, estaba evitando la incomodidad. Y eso es rendirse sin admitirlo. Postergar es una forma elegante de huir del miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a quedar en ridículo, miedo a descubrir que tal vez sí podía y no lo intenté antes. Entonces la mente fabrica excusas muy razonables. Todavía no es el momento. Me falta aprender más. Cuando tenga más dinero empiezo. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando sin pedir permiso. Las oportunidades no esperan a que uno se sienta preparado. Recuerdo haber conocido personas con ideas brillantes que nunca pasaron de la conversación. Siempre estaban a punto de empezar algo, siempre estaban afinando el plan, siempre estaban esperando una señal. Años después, seguían en el mismo lugar, pero con más frustración y menos energía. No fracasaron, simplemente nunca se atrevieron a empezar. Y ese tipo de derrota no deja cicatrices visibles, pero sí una sensación profunda de haber traicionado su propio potencial. El problema de postergar no es solo el tiempo que se pierde, es la identidad que se construye. Cada vez que posterga una decisión importante, le enseña a su mente que puede seguir huyendo. Se vuelve experto en excusarse y principiante en actuar, y con el tiempo, esa conducta se normaliza. Ya no duele, ya no incomoda. Se convierte en forma de vida, una vida ocupada pero estancada. Actuar no garantiza éxito inmediato, pero no actuar garantiza exactamente el mismo resultado de siempre. No necesita tener todo claro para empezar. La claridad aparece en el camino, no antes. La mayoría de las personas que avanzan no sabían cómo lo iban a lograr cuando comenzaron. Solo sabían que quedarse quietos no era una opción. Decidieron y corrigieron sobre la marcha. Eso es madurez. La postergación da una falsa paz. Por un momento alivia, porque evita el esfuerzo. Pero ese alivio es caro. Se paga con ansiedad acumulada, con oportunidades perdidas, con años que no regresan. El precio de intentar siempre será menor que el precio de arrepentirse. Y ese arrepentimiento llega en silencio, cuando uno se da cuenta de que el tiempo pasó y nada cambió. Haga hoy eso que lleva tiempo evitando. No perfecto, no completo, no sin miedo. Hágalo con dudas, con nervios, con errores. Porque el movimiento corrige, el estancamiento destruye. Y el día que deja de postergar, deja también de rendirse ante su propia grandeza. Pensar en pequeño no siempre se nota. No es que la persona no tenga sueños, es que los adapta para que no incomoden. Yo lo vi muchas veces y también lo viví. Personas talentosas que se dicen a sí mismas, con esto es suficiente, mejor no arriesgar, al menos tengo trabajo. Y esa frase que suena humilde muchas veces es miedo bien disfrazado. No es conformidad sana, es renuncia anticipada. Durante un tiempo pensé que pensar en grande era arrogancia. Crecí escuchando que uno debía conformarse, no llamar la atención, no aspirar demasiado. Pero cuando tuve la oportunidad de observar otras realidades, entendí algo poderoso. Pensar en grande no es creerse más, es respetar su potencial. Las personas que progresan no lo hacen porque sean especiales, lo hacen porque se permiten imaginar una vida distinta y luego actúan en coherencia con esa imagen. El problema de pensar en pequeño es que limita antes de intentar. La mente empieza a poner techos invisibles. Eso no es para mí. Yo no soy bueno para eso. Gente como yo no llega tan lejos. Y cada vez que se repite eso, se encoge. Se vuelve prudente en exceso. Se vuelve experto en justificar por qué no. Y su vida termina siendo exactamente del tamaño de esas excusas. Recuerdo haber conocido personas que vivían con una visión tan reducida que rechazaban oportunidades antes de entenderlas. No porque fueran malas, sino porque no se veían capaces.
Preferían lo conocido, aunque no los hiciera felices. Preferían la seguridad de lo poco a la incertidumbre de lo grande. Y esa elección se repite todos los días, hasta que se convierte en destino. Pensar en grande no significa ignorar la realidad, significa no dejar que la realidad actual defina la realidad futura. Es entender que lo que hoy parece imposible puede volverse normal si usted crece. Pero para crecer, primero tiene que ampliar su manera de pensar. Nadie vive por encima de la imagen que tiene de sí mismo. Si usted se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve capaz, buscará cómo. La visión grande incomoda. Lo obliga a aprender, a exponerse, a equivocarse. Por eso muchos la evitan. Prefieren la comodidad de lo conocido, pero la comodidad es cara. Cobra en forma de frustración silenciosa, de preguntas sin respuesta, de sensación de estar hecho para más y no vivirlo. Y esa sensación no se va ignorándola, se va enfrentándola. Empiece a revisar cómo se habla a sí mismo, qué límites se pone antes de intentar, qué sueños ha reducido para no incomodar a otros o para no sentirse vulnerable. Pensar en grande no cambia su vida de inmediato, pero cambia la dirección. Y cuando la dirección cambia, todo lo demás empieza a alinearse. El día que se permita pensar más allá de lo que hoy cree posible, su vida dejará de ser pequeña, porque ningún hombre puede crecer más allá del tamaño de su visión. Durante mucho tiempo creí que el cambio era una cuestión de ganas, que si uno realmente quería algo, simplemente lo hacía. Pero la realidad me enseñó otra cosa. He visto personas con deseos sinceros, con buenas intenciones, con sueños claros, que aún así no avanzan. No porque no quieran, sino porque su vida está desordenada. Las ganas no sostienen procesos largos. Los sistemas sí. Un sistema es todo aquello que funciona incluso cuando usted está cansado. Es una rutina, un horario, una estructura que lo empuja a hacer lo correcto aunque no tenga ánimo. En culturas que progresan casi nada se deja a la improvisación. No se decide cada día a qué hora levantarse ni si cumplir o no. Ya está decidido. Y esa decisión previa libera energía mental para crecer, no para luchar consigo mismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que intentaba mejorar, pero todo dependía de cómo me sentía. Si estaba motivado, avanzaba. Si no, postergaba. Vivía empezando de nuevo. Hasta que entendí que estaba cansado no por falta de fuerza, sino por falta de estructura. Decidir todos los días lo mismo agota. Por eso los sistemas son un acto de inteligencia, no de rigidez. Un sistema financiero simple, por ejemplo, evita decisiones emocionales. Separar el ahorro apenas entra el dinero, antes de gastarlo elimina la tentación. No es fuerza de voluntad, es diseño. Un sistema de estudio, aunque sea corto pero diario, vence al entusiasmo esporádico. Un sistema de orden en su espacio evita caos mental. Todo está conectado. La mayoría abandona porque confía demasiado en su estado emocional. Espera sentirse bien para actuar. Pero la vida real no se organiza alrededor de emociones. Se organiza alrededor de hábitos. El sistema correcto lo cuida cuando usted está débil. Lo sostiene cuando duda. Lo empuja cuando quiere rendirse. Y eso no es falta de libertad, es madurez. Los sistemas no tienen que ser complicados. Tienen que ser sostenibles, pequeños, claros, repetibles. Hacer siempre lo mismo, incluso en días malos. Esa repetición crea identidad. Usted deja de ser alguien que intenta y se convierte en alguien que hace. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de ser un evento y se convierte en estilo de vida. No espere ganas para cambiar. Diseñe su vida de tal manera que el cambio ocurra aunque no quiera. Decida una vez y repita. Porque el hombre que construye sistemas deja de depender de su ánimo y empieza a depender de su carácter. Cuando el sistema está bien hecho, el progreso se vuelve inevitable. Durante años creí que bastaba con tener fuerza de voluntad. Pensaba que si uno era lo suficientemente decidido, podía crecer en cualquier lugar. Pero la vida me enseñó algo distinto. El entorno no solo acompaña, educa, moldea silenciosamente lo que usted considera normal, posible y aceptable,
Y muchas veces, sin darse cuenta, uno termina viviendo a la altura de lo que su entorno le permite imaginar. Recuerdo llegar a lugares donde la puntualidad no se discutía, nadie la exigía, simplemente era parte de la cultura. Llegar tarde no era rebeldía, era falta de respeto, y eso me impactó profundamente. No porque las personas fueran mejores, sino porque el entorno las empujaba a ser más responsables. Nadie luchaba contra la costumbre. La costumbre ya estaba alineada con el crecimiento. En otros contextos vi lo contrario. Personas con talento rodeadas de conformismo. Amigos que se burlan cuando alguien quiere mejorar. Ambientes donde soñar es sinónimo de ingenuidad. Y poco a poco esa presión social va apagando la ambición sana, no porque uno quiera, sino porque adaptarse es humano. El problema es que uno termina adaptándose a la mediocridad. El entorno no es solo la gente, también son los hábitos compartidos, las conversaciones, los ejemplos diarios. Si todo el tiempo se habla de escasez, de que no se puede, de que el sistema está en contra, esa narrativa se vuelve verdad interna. Y desde ahí se toman decisiones. Nadie se esfuerza por algo que cree imposible. Nadie cuida lo que no valora. Cambiar de entorno no siempre significa mudarse. A veces significa elegir con quién pasa su tiempo, qué escucha, qué consume, qué normaliza. Significa dejar de romantizar amistades que lo mantienen pequeño. No por desprecio, sino por amor propio. Hay personas que no quieren verle crecer porque su crecimiento les recuerda su estancamiento. También el entorno físico habla. Un espacio desordenado enseña descuido. Un lugar caótico produce mente caótica. No es casualidad. Todo comunica, todo educa. Y cuando usted se rodea de orden, de disciplina, de gente que avanza, algo dentro se alinea. No por presión, sino por inspiración. No se trata de creerse superior. Se trata de ser estratégico. Nadie florece en tierra equivocada. Una semilla no se culpa por no crecer en el desierto. Simplemente necesita otro suelo. Y usted también. Si su entorno actual no alimenta la versión de usted que quiere construir, no es lealtad quedarse, es miedo. Empiece a evaluar qué le rodea y qué le está enseñando sin palabras, porque su entorno puede ser el impulso que lo eleva o el peso que lo mantiene atado. El día que elija conscientemente dónde y con quién crecer, su destino dejará de ser accidente y empezará a ser decisión. Hay personas que se levantan todos los días cansadas sin saber exactamente por qué. No es solo el trabajo, es la falta de dirección. Yo viví etapas así. Hacía muchas cosas, estaba ocupado pero no avanzaba. Cuando no hay metas claras, la vida se vuelve reactiva. Uno no decide, responde. No construye, sobrevive. Y sobrevivir consume más energía que avanzar. Sin metas, cualquier esfuerzo parece pesado. Usted trabaja, paga cuentas, resuelve problemas y al final del mes siente que no llegó a ningún lado, porque no iba a ningún lado en específico. La meta no es una fantasía, es un punto de referencia. Es lo que le da sentido al sacrificio. Cuando sabe para qué hace algo, el cansancio duele menos. Cuando no lo sabe, todo pesa. Vi personas esforzarse durante años sin una dirección definida. No eran perezosas, al contrario, trabajaban mucho, pero como no tenían un norte, aceptaban cualquier cosa, decían sí a todo, cambiaban de rumbo constantemente y esa falta de enfoque los mantenía ocupados pero estancados. El movimiento sin propósito no es progreso, es desgaste. Tener metas no significa tener todo resuelto, significa saber hacia dónde va, es decidir qué quiere construir, aunque todavía no sepa cómo. Una meta clara filtra decisiones, le dice a qué decir sí y a qué decir no. Sin ese filtro, la vida lo arrastra. Con él, usted conduce. Las metas pequeñas también cuentan. No todo tiene que ser grandioso. A veces la meta es ordenar sus finanzas.
¿Sabes por qué hay gente que ora toda su vida y nunca ve respuestas? ¿Por qué hay personas que van a la iglesia cada domingo pero sus vidas no cambian? ¿Por qué hay creyentes que leen la Biblia pero siguen estancados en los mismos problemas? Porque no entienden algo fundamental, que Dios no solo escucha tus palabras, observa tus acciones, no solo ve tu fe, ve tus hábitos, no solo conoce tus intenciones, conoce tu disciplina. Y la realidad es esta: no puedes esperar que Dios bendiga un estilo de vida que a Él no le agrada. No puedes vivir de cualquier manera y esperar favor divino. No puedes empezar tus días en la carne y esperar caminar en el Espíritu. Y hoy, antes de que termine este año y entremos al 2026, quiero compartirte 5 hábitos mañaneros que agradan a Dios. No son difíciles, no requieren horas, pero son poderosos. Tan poderosos que si los aplicas durante los próximos días, tu vida va a cambiar antes de que empiece el nuevo año. Y no estoy hablando de cambios superficiales, estoy hablando de transformación real, de favor divino, de puertas que se abren, de bendiciones que llegan, porque cuando agradas a Dios con tus hábitos, Él te agrada con sus bendiciones. Esta mañana te levantaste como todos los días, sonó la alarma y lo primero que hiciste fue apagarla. Después te quedaste en la cama unos minutos más, después agarraste tu celular, revisaste tus mensajes, checaste tus redes sociales, viste las noticias, te llenaste de información, de preocupaciones, de comparaciones, y cuando finalmente te levantaste tu mente ya estaba llena de todo menos de Dios, y así empezaste tu día, sin oración, sin agradecimiento, sin conexión espiritual, y después te preguntas por qué sientes ese vacío, por qué tu día se siente pesado, por qué parece que Dios está lejos, y la respuesta es simple: porque lo dejaste fuera, porque empezaste tu día sin Él, y cuando empiezas sin Dios, terminas sin Dios. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho: Dios no está obligado a bendecir tu desorden, Dios no está obligado a prosperar tu mediocridad, Dios no está obligado a responder tus oraciones si tú no estás dispuesto a cambiar tu forma de vivir. Porque la fe sin obras es muerta, la oración sin acción es vacía, y los deseos sin disciplina son solo fantasías. Entonces, si quieres que Dios se mueva en tu vida, tú tienes que moverte primero. Si quieres que Dios cambie tus circunstancias, tú tienes que cambiar tus hábitos. Si quieres empezar el 2026 diferente, tienes que empezar a vivir diferente ahora. Los japoneses tenemos un concepto que se llama Shido, significa el camino correcto, y entendemos que hay una forma correcta de hacer las cosas, una forma que honra el orden, una forma que respeta los principios, una forma que produce resultados. Y mi madre, que es colombiana y profundamente cristiana, me enseñó que también hay un camino que agrada a Dios, una forma de vivir que atrae su favor, una forma de empezar el día que abre las puertas del cielo, y esa forma empieza con 5 hábitos simples, 5 decisiones matutinas, 5 acciones que le dicen a Dios: estoy listo, estoy dispuesto, estoy comprometido. El primer hábito que agrada a Dios es levantarse con gratitud antes de levantarse con quejas. Y sé que suena simple, pero es revolucionario, porque la mayoría de personas abren los ojos y lo primero que hacen es quejarse de tener que levantarse, quejarse del frío, quejarse del trabajo, quejarse de la vida, y esa queja es un insulto a Dios, porque te dio otro día, te dio otra oportunidad, te dio vida, y tú respondes con ingratitud, con lamento, con negatividad, y Dios no bendice a los ingratos. La Biblia lo dice claramente: dad gracias en todo. No dice cuando te sientas bien, dice en todo. Entonces el primer hábito es este: cuando abras los ojos mañana, antes de pensar en cualquier otra cosa, di: gracias Dios por este nuevo día. Dilo en voz alta si puedes, siéntelo en tu corazón y enumera 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser simples: tus pulmones funcionando, tu cama, tu familia, tu salud, lo que sea. Pero agradece, porque la gratitud es el lenguaje del cielo. Y cuando empiezas con gratitud, le dices a Dios que reconoces sus bendiciones, que valoras lo que te ha dado, y Él responde dándote más. Déjame contarte una historia. Hace unos meses conocí a un hombre en una conferencia en Medellín. Me dijo: Kenji, llevo años orando por un mejor trabajo, años pidiendo que Dios mejore mi situación económica, pero nada pasa. Y le pregunté: ¿cómo empiezas tus mañanas? Y me dijo: bueno, me levanto, me quejo de tener que ir a trabajar y empiezo mi día. Y le dije: ahí está tu problema, estás empezando con queja, estás empezando con ingratitud. ¿Cómo esperas que Dios te dé más si no valoras lo que ya tienes? Y le di un reto: durante 30 días empieza tu día con gratitud. Agradece por tu trabajo actual, agradece por tus ingresos actuales, agradece por tu situación actual, y después pide por más, pero empieza con gratitud. Y 2 meses después ese hombre me escribió, me dijo: Kenji, no lo vas a creer. 3 semanas después de empezar a agradecer, me ofrecieron un nuevo puesto con mejor salario, mejores condiciones, y siento que fue la gratitud, que cuando empecé a agradecer por lo que tenía, Dios me dio más.
porque vio que era agradecido, que no era un ingrato, y esa es la lección, que Dios bendice la gratitud, que Dios multiplica lo que valoras. Entonces empieza mañana con gratitud y hazlo todos los días y verás cómo tu vida cambia. El segundo hábito que agrada a Dios es darle a Él las primicias de tu tiempo, no las sobras. Y esto es crítico. La mayoría de cristianos le dan a Dios lo que les sobra, los últimos minutos del día, la oración apurada antes de dormir, los 5 minutos cuando ya estás agotado y esperan que Dios se sienta honrado. Pero no funciona así. Dios quiere las primicias, quiere lo primero, lo mejor, la primera hora de tu día, la primera energía, la primera conversación. Y cuando le das eso, cuando le das lo mejor y no las sobras, Él te da lo mejor de Él. Entonces el segundo hábito es este. Separa los primeros 15 a 30 minutos de tu día para Dios, solo para Dios, sin distracciones, sin celular, sin nada, solo tú y Él. Y usa ese tiempo para leer su palabra, para orar, para escuchar. No tiene que ser complicado, no tienes que leer capítulos enteros, puede ser un salmo, puede ser un proverbio, puede ser un versículo, pero léelo despacio, reflexiona en él, pregúntale a Dios qué te quiere decir. Y después ora, habla con Él como hablarías con tu mejor amigo, cuéntale tu día, pídele guía, pídele sabiduría y después quédate en silencio solo un momento y escucha. Y sé lo que estás pensando, pero Kenji, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que preparar a los niños, tengo que hacer 1000 cosas. Y déjame decirte algo, si no tienes tiempo para Dios, entonces tu vida está desordenada, porque Dios debe ser tu prioridad, no tu trabajo, no tu familia, Dios. Y cuando Él es tu prioridad, todo lo demás se acomoda, todo lo demás fluye. Pero cuando Él es lo último, todo lo demás es caos. Entonces encuentra el tiempo, levántate 30 minutos más temprano si es necesario. Duerme 30 minutos menos, pero dale a Dios las primicias de tu día. Déjame contarte mi historia con esto. Por años yo oraba antes de dormir 5 minutos, 10 si tenía energía y sentía que estaba cumpliendo, pero mi vida espiritual estaba estancada. No sentía a Dios cerca, no sentía su guía, hasta que un día mi madre me retó. Me dijo, Kenji, ¿le estás dando a Dios lo mejor o las sobras? Y cuando le estás dando, estás cansado, estás agotado. Esa no es la mejor versión de ti. Dale lo mejor, los primeros minutos, cuando estás descansado, cuando tu mente está clara. Y decidí hacerlo. Me empecé a levantar media hora más temprano y esa media hora la dediqué solo a Dios, a leer, a orar, a escuchar. Y mi vida cambió, mi relación con Dios se profundizó, empecé a sentir su presencia, empecé a escuchar su voz, empecé a ver su guía porque le estaba dando lo mejor, no las obras. El tercer hábito que agrada a Dios es bendecir tu hogar antes de salir de él. Y este es poderoso, porque tu hogar no es solo un lugar físico, es un territorio espiritual, es el lugar donde vives, donde duermes, donde tu familia está, y ese territorio necesita ser bendecido, necesita ser protegido, necesita ser consagrado, y cuando lo bendices, cuando le pides a Dios que cubra tu hogar, estás estableciendo una cobertura espiritual, estás invitando a Dios a habitar ahí, estás cerrando puertas al enemigo. Entonces el tercer hábito es este: antes de salir de tu casa, ora por ella. No tiene que ser una oración larga, puede ser simple. Dios, bendice este hogar, protege a mi familia, que tu presencia habite aquí, que tu paz reine aquí, que ningún mal entre aquí. En el nombre de Jesús, amén. Eso es todo, 30 segundos. Pero esos 30 segundos establecen protección, establecen cobertura, establecen autoridad espiritual. Y cuando haces esto consistentemente, tu hogar cambia, la atmósfera cambia, las peleas disminuyen, la paz aumenta, las bendiciones llegan. Hace unos años estaba dando una conferencia en Bogotá y una mujer se me acercó después, me dijo, Kenji, mi hogar es un caos, peleas constantes, problemas económicos, enfermedades y he orado y orado, pero nada mejora. Y le pregunté, ¿bendices tu hogar? ¿Oras por él? Y me dijo, no sabía que debía hacerlo. Y le expliqué este principio, que el hogar es territorio espiritual, que necesita ser consagrado, y le di instrucciones específicas. Todos los días antes de salir, bendice tu hogar. Unge tus puertas con aceite si puedes. Declara protección sobre tu familia y hazlo con fe. Y 3 meses después esa mujer me escribió. Me dijo, Kenji, mi hogar cambió, las peleas casi desaparecieron, la economía mejoró, la salud se estabilizó y siento una paz que antes no había y estoy segura de que fue porque empecé a bendecir mi hogar, a cubrirlo espiritualmente, a invitar a Dios a habitar ahí. Y esa es la diferencia que hace este hábito. Entonces no salgas de tu casa sin bendecirla, no dejes tu familia desprotegida, toma 30 segundos y establece cobertura espiritual y verás la diferencia.
El cuarto hábito que agrada a Dios es cuidar el templo que Él te dio, que es tu cuerpo. Y este es el que más cristianos ignoran, porque piensan que la espiritualidad solo es orar y leer la Biblia. Pero no, la Biblia dice claramente que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es templo, debe ser tratado como templo, debe ser cuidado, debe ser honrado, debe ser mantenido. Y cuando descuidas tu cuerpo, cuando comes basura, cuando no haces ejercicio, cuando no descansas, estás deshonrando el templo de Dios, y eso no le agrada. Entonces el cuarto hábito es este: incluye en tu rutina matutina algo que beneficie tu cuerpo. No tiene que ser mucho, puede ser 10 minutos de ejercicio, puede ser estiramientos, puede ser una caminata, puede ser comer un desayuno saludable en lugar de café y azúcar, lo que sea. Pero haz algo que honre tu cuerpo, que cuide el templo que Dios te dio, porque cuando cuidas tu cuerpo, cuidas tu espíritu, porque están conectados. No puedes estar espiritualmente fuerte si estás físicamente débil. No puedes tener claridad mental si comes basura. No puedes tener energía espiritual si no cuidas tu cuerpo físico. Y déjame ser claro, no estoy diciendo que tienes que ser atleta. No estoy diciendo que tienes que estar perfecto. Estoy diciendo que debes cuidarte, que debes respetar el regalo que Dios te dio, porque tu cuerpo es el vehículo con el que vas a cumplir tu propósito. Y si ese vehículo está descuidado, no vas a llegar lejos. Pero si lo cuidas, si lo honras, si lo tratas como templo, vas a tener la fuerza para hacer todo lo que Dios te llame a hacer. Déjame contarte algo personal. Hace unos años yo estaba descuidando mi cuerpo, comía lo que fuera, no hacía ejercicio, dormía poco, y aunque oraba y leía la Biblia me sentía débil, sin energía, sin claridad. Y un día, leyendo 1 Corintios 6:19, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, algo hizo clic. Me di cuenta de que estaba deshonrando el templo de Dios, que estaba descuidando lo que Él me dio, y decidí cambiar. Empecé a hacer ejercicio todas las mañanas, solo 15 minutos. Empecé a comer mejor, a dormir suficiente, y mi vida cambió. No solo mi cuerpo mejoró, mi mente se aclaró, mi espíritu se fortaleció, mi energía aumentó, porque todo está conectado. Entonces empieza mañana. Incluye algo físico en tu rutina matutina y hazlo como acto de adoración, como forma de honrar a Dios, porque cuando cuidas el templo que Él te dio, le estás diciendo gracias por este regalo, y Él se agrada de eso y te bendice con salud, con energía, con claridad, con fuerza para cumplir tu propósito. El quinto y último hábito que agrada a Dios es declarar su palabra sobre tu día antes de vivirlo, y este es el más poderoso de todos, porque las palabras tienen poder. La Biblia lo dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y lo que declaras, creas, lo que hablas, manifiestas, lo que confiesas, vives. Entonces, si empiezas tu día declarando miedo, vivirás con miedo. Si empiezas declarando escasez, vivirás en escasez. Si empiezas declarando derrota, vivirás derrotado. Pero si empiezas declarando la palabra de Dios, vivirás lo que Dios dice de ti. Vivirás en victoria, en abundancia, en favor. Entonces el quinto hábito es este: antes de empezar tu día, declara versículos sobre tu vida. No muchos, 2 o 3. Pero decláralos con fe, con autoridad, con convicción. Puede ser Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede ser Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Puede ser Salmos 118:24, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Lo que sea que necesites ese día, decláralo sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Declara lo que Dios dice, no lo que ves, no lo que sientes, lo que Dios dice. Y cuando haces esto, cuando declaras su palabra, estás estableciendo el tono espiritual de tu día, estás profetizando sobre tu vida, estás activando las promesas de Dios, y Él honra su palabra, Él cumple lo que promete, pero tienes que declararla, tienes que hablarla, tienes que creerla, y entonces la verás manifestada. Hace unos meses estaba en una conferencia en Cali y un joven se me acercó, me dijo: Kenji, mi vida es un desastre, problemas constantes, fracasos constantes y siento que estoy maldecido. Y le dije: ¿qué declaras sobre ti mismo? ¿Qué hablas de tu vida? Y me dijo: bueno, siempre digo que nada me sale bien, que todo lo que toco se arruina, que soy un fracasado. Y le dije: ahí está tu problema, estás profetizando maldición sobre ti mismo, estás declarando derrota. Y eso es lo que vives, porque la lengua tiene poder. Entonces cambia lo que hablas, empieza a declarar bendición, victoria, favor, y verás cómo tu vida cambia. Y él dudó, pero aceptó intentarlo, y le di versículos específicos. Salmos 1:3, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hagas prosperará.
Deuteronomio 28:13, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Y le dije, declara estos todos los días, al despertar, con fe. Y 3 meses después me escribió, me dijo, Kenji, mi vida cambió, empecé a declarar prosperidad y conseguí un trabajo mejor, empecé a declarar favor y oportunidades aparecieron, empecé a declarar victoria y los problemas empezaron a resolverse. Y siento que fue el poder de la palabra, que cuando empecé a hablar lo que Dios dice, empecé a vivir lo que Dios promete. Y esa es la lección final, que tus palabras crean tu realidad, que lo que hablas, vives. Entonces habla vida, habla bendición, habla victoria, habla lo que Dios dice de ti, no lo que el mundo dice, no lo que tu pasado dice, lo que Dios dice, y entonces lo verás manifestado. Ahora déjame resumirte estos 5 hábitos. Primero, levántate con gratitud antes de levantarte con quejas. Di gracias Dios y enumera 3 bendiciones. Segundo, dale a Dios las primicias de tu tiempo, no las sobras. Separa 15 a 30 minutos para leer su palabra y orar. Tercero, bendice tu hogar antes de salir de él. 30 segundos de oración que establezcan cobertura espiritual. Cuarto, cuida el templo que Dios te dio. Incluye algo físico en tu mañana que honre tu cuerpo. Quinto, declara su palabra sobre tu día antes de vivirlo. 2 o 3 versículos que profeticen victoria sobre tu vida. Y ahora viene la parte importante. Estos 5 hábitos no son sugerencias, son disciplinas y necesitas aplicarlos consistentemente, no un día, no cuando tengas ganas, todos los días, sin excusas, porque la transformación no viene de hacer algo una vez, viene de hacer algo todos los días, viene de la consistencia, viene de la disciplina y tenemos tiempo, quedan días antes del 2026 y esos días son suficientes para establecer estos hábitos, para que cuando llegue el nuevo año no solo tengas nuevas resoluciones, tengas nuevos hábitos y los hábitos son más poderosos que las resoluciones, porque las resoluciones dependen de motivación, pero los hábitos son automáticos. Entonces te doy un reto, desde mañana hasta el 31 de diciembre, aplica estos 5 hábitos todos los días, sin fallar, y marca cada día en un calendario, para que veas tu progreso. Y cuando llegue el 2026 vas a ser diferente, no porque el calendario cambió, sino porque tú cambiaste, porque estableciste hábitos que agradan a Dios. Y cuando agradas a Dios, Él te agrada con sus bendiciones, con su favor, con su provisión, con su protección, con su guía. Y déjame decirte qué va a pasar. Los primeros días vas a tener que esforzarte, porque tu carne va a resistir, va a querer seguir igual, va a buscar excusas, pero no le hagas caso. Fuérzate, disciplínate, porque después de una semana se empieza a hacer más fácil. Después de 2 semanas se vuelve rutina y después de 3 semanas se vuelve hábito. Y cuando es hábito ya no necesitas forzarte, solo lo haces automáticamente, naturalmente. Y ahí es cuando la transformación real pasa, cuando ya no estás tratando de cambiar, cuando ya cambiaste. Mi padre siempre me decía, Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y mi madre me decía, Kenji, la fe sin obras es muerta. Y estos 5 hábitos combinan ambos. Son disciplina espiritual, son obras de fe, son la manifestación práctica de tu creencia. Porque es fácil decir que amas a Dios, pero tus mañanas lo reflejan. Es fácil decir que confías en Él, pero tu rutina lo demuestra. Es fácil decir que quieres sus bendiciones, pero tu estilo de vida le agrada. Entonces te dejo con esto, mañana es tu primer día, mañana estableces el primer hábito y el siguiente día estableces el segundo y así hasta tener los 5 y no te abrumes, no intentes hacer todo perfecto desde el primer día, empieza con 1, domínalo, después agrega el segundo, domínalo y así, porque el objetivo no es perfección, es progreso, es construcción, es transformación y transformación real toma tiempo, pero empieza ahora, porque el tiempo que queda del año es suficiente para que cuando llegue el 2026 tú llegues diferente, transformado, con hábitos que agradan a Dios y con la promesa de sus bendiciones. Amigos, si este mensaje te despertó algo, quiero pedirte algo, suscríbete a este canal, no lo hagas por mí, hazlo por tu vida espiritual, porque necesitas recordatorios constantes de que la fe se vive en lo práctico, de que Dios observa tus hábitos, de que la transformación empieza en las mañanas. El botón de me gusta es tu compromiso. Es tu forma de decir, acepto el reto, establezco estos hábitos, transformo mi vida antes del 2026. Y ese compromiso puede cambiar todo. Déjame un comentario contándome cuál de estos 5 hábitos vas a empezar primero y por qué. Porque cuando lo escribes te comprometes. Y cuando te comprometes, Dios se mueve. Y activa la campanita para que cada notificación sea tu recordatorio de que elegiste los hábitos que agradan a Dios, de que elegiste la transformación, de que elegiste entrar al 2026